Buenas noches, estimados colegas, fiscalistas, abogados. Un gusto saludarlos, contador Hugo Cejo. Quisiera abordar este punto, numeral 108 del Código Fiscal de la Federación y las normas de información financiera, en cierta medida lo que atañe a lo que invoca este numeral 108 del Código Fiscal de la Federación. Hoy en día, más que nunca, debemos velar este numeral, como muchos otros del mismo Código Fiscal, en el sentido de tener bien presente el punto o la cuestión de la defraudación fiscal. Subrayé en letra de color para que se pueda distinguir al punto que quiero comentarles. Y si me permiten, voy a dar una pequeña lectura a ciertos puntos de este numeral. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución, obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Aquí esta figura no es nueva, ya viene precedida de hace mucho tiempo, simplemente está robustecida con otros ordenamientos, incluso de la ley antilavado, contabilidad, Código Penal, numeral 400 bis, porque esto ya tiene fines penales. A pesar de que nuestro país es se practica como deporte nacional la compra de facturas. Yo creo que a estas alturas y desde hace muchísimo tiempo ya no deben existir. Ciertamente hay mucho terrorismo, aunque la autoridad hacendaria lo niegue, pero yo creo que hoy más que nunca debemos transparentar cada una de las formas, cada uno de nuestros actos jurídicos emanados de nuestras leyes secundarias, emanados de las transacciones que hagamos conforme a los postulados básicos. La parte, el tercer párrafo que menciona este 108, me llama la atención, se presume cometido. A ver, la autoridad, ¿cómo lo va a presumir? Ya sabemos que le encanta mucho ese rubro de presumir algo cuando no tiene la total certeza. Cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí está un enlace a lo que es la ley antilavado. Todo lo concernente al numeral 17 y 32 de dicha ley, debemos estar listos y presentar los avisos que corresponda conforme a los supuestos generados en dichos numerales. Y ya viene inmiscuido lo que es el numeral 400 bis del Código Penal Federal. Ya no se trata de un solo código, sino de varios ordenamientos que atañen a este mismo numeral. Y además, ya viene como delito. ¿Cuándo se va a considerar delito? ¿En qué momento? ¿Cómo lo va a vincular la autoridad? Y ya señala una pena dentro del mismo delito de defraudación fiscal, se sancionará con las penas siguientes. Ya menciona varios supuestos, ¿sí? Entonces, muchos, en base a este 108 y 109, están o pueden comentar, bueno, contadores, que tengo hasta casi 8 millones para que yo siga comprando facturas.
Y se olvidan que incluso conforme al numeral 2 de la Ley de Delincuencia Organizada, cuando se reúnan 2 o más personas haciendo actos permanentes, ilícitos, y conforme al quinto constitucional son actos ilícitos, ¿a dónde creen que los van a perseguir? Van a empezar por fincarlos en el 108, 109, pero revisarán como primer filtro la contabilidad. Recordemos que es el primer filtro que va a verificar la autoridad conforme los postulados básicos, incluso la misma miscelánea, los señala la injerencia de las NIF, el uso de las NIF. No necesita esta última un marco jurídico regulatorio, porque ya está implícita dentro de la ley. Hay diferentes numerales que hablan por sí solo. Y siguiendo con la temática del delito de defraudación fiscal y lo que se concatena o vincula el numeral 109 del Código Fiscal de la Federación en usar datos falsos y cuando se omitan la expedición de comprobantes, como lo señala el inciso B que vemos aquí, cuando es reiterativa, cuando se utilizan datos falsos, ¿sí? Y no es de ahorita, sino por un periodo de 5 años. Ya la autoridad no está en pañales, ya no, digamos como decimos coloquialmente, ya no se cree las prácticas ochenteras, noventeras. No, ya está más lista y ha avanzado más en cuestión del Código Fiscal, pero nosotros siempre tenemos que estar un pie adelante, siempre un pie adelante de la autoridad. ¿Y cómo lo logramos? Preparándonos, capacitándonos. No hay de otra forma. Ahora, inciso D del numeral 108, no llevar los sistemas o registros contables. Aquí donde debemos de aplicar en su máxima expresión las normas de información financiera. Muchos van a decir, ¿y para qué me sirven si en el trabajo no las aplico? O registros contables. Entonces algunos podrán decir, oye contador, entonces en dónde dice, en qué código fiscal o en qué código alterno o en qué ordenamiento me señala cómo hacer la contabilidad. Tenemos los postulados básicos. Así de sencillo. Recordemos, incluso conforme al Código de Comercio, numeral 75, correlacionado con el 33, y donde tiene una injerencia en cuestión de los actos de comercio, estoy obligado a llevar y hacer más bien, y llevar registros contables. Ese es el detalle. ¿En qué sistema? En el que gusten siempre que cumplan los parámetros electrónicos para poder enviarla. Una cosa es enviar y otra cosa es registrar. Si yo realizo una actividad empresarial, estoy sujeto al numeral 33 del Código de Comercio. No se atañe nada más a este numeral, sino hay que verlo de diferentes aristas y cumplir con los ordenamientos para no caer en esos supuestos. Y sigue reiterando datos falsos. Compra de facturas. Fecha cierta. ¿Cómo utilizo la fecha cierta? ¿Cómo le doy validez a un contrato? Poniendo una autoridad en medio entre el SAT y el contribuyente.
Muchos hacen contratos sacados de Google, los modifican cuando ese es trabajo de abogados, sin omitir o sin desdeñar que un contador no quiere decir que no pueda hacerlo, pero no tiene la preparación técnica que se requiere para hacerlo. No bajemos contratos en Google y los agarremos como formatos. Eso no funciona. Eso no es correcto. Eso no es darle fecha cierta. Fecha cierta es darle una validez jurídica real de materialidad. La autoridad está solicitando este último punto. ¿Cómo registro una fecha cierta? Si yo tengo un contrato, ratifícalo. Es que la autoridad me pide notariarlo. ¿En base a qué? ¿En base a qué sustento te exige que debe ser únicamente notariado? ¿Dónde dejas el cotejo? ¿Dónde dejas la ratificación de notario? Cuando jurídicamente es fecha cierta. No olvidemos hacer las compulsas en cuestión de retenciones. Es otro de los puntos. Y no inflar las pérdidas. Ahí vienen los esquemas reportables. Pero eso será otro boleto. Puedes cumplir con autocorregirte, tal como se lo señala en esta parte. La querella ya es la demanda. Únicamente por el Ministerio Público. Y de ahí al juez de control, etcétera, etcétera. Pero, ¿para qué llegar a esas instancias? Todo debe estar perfectamente documentado, sin hacer cosas ilícitas, donde emana el quinto constitucional. Y abocarse para tener unos lineamientos financieros en base a los postulados. Reitero, a las normas de información financiera y como deben ser registradas en nuestra contabilidad. No se trata de contabilizar XML, donde hay sistemas que te lo suben y, no, agrégale las cuentas. ¿Y la naturaleza? ¿Dónde dejamos ese último rubro? ¿Cómo sabemos que estamos contabilizando adecuadamente si desconocemos la transacción, la naturaleza contable de esta última? Son muchos puntos que hay que hacer. Pero no hay de otra. Hay que hacerlo correctamente. Un saludo para cada uno de ustedes y que tengan una excelente noche.